Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Es motivo de mucha alegría el poder reunirnos una vez más a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor guíe este estudio y nos dé la gracia de poder entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, en esta mañana nos rendimos ante ti y te suplicamos, Padre, que nos dé la gracia de disponer nuestra mente y corazón para recibir el mensaje de tu bendita palabra. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo, que tú, Señor, apliques este mensaje a nuestra vida, que nos permitas entender nuestro pecado, que nos permitas entender que solo a través del conocimiento de tu palabra y de la aceptación del sacrificio de tu Santo Hijo Jesucristo, podemos ser redimidos de nuestros pecados. Te suplico que hoy hables al corazón de todos aquellos que no te conocen, para que tú te reveles a ellos con tu salvación y vengan a formar parte del pueblo de Dios. Te pido esto, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy estudiar en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Continuamos la historia de Jesús en los últimos días sobre la tierra. Recordemos que el Señor había tenido dos disputas anteriores, una con los fariseos y herodianos al mismo tiempo y otra con los saduceos. En esta ocasión que nos ocupa, se le acerca un escriba, el cual era un maestro de la ley mosaica, una persona muy importante y admirada, para hacerle una pregunta sobre la ley dada por Dios a Moisés. Sobre eso se centra la conversación de Jesús con este maestro en Israel, sobre la ley de Dios, el decálogo o los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Aquí tenemos pues a un hombre interesado en entender de una mejor manera lo que tiene que hacer para obedecer a Dios y agradarlo. Y este hombre quería saber en particular cuál de los 10 mandamientos o de todos los mandamientos que se enseñaban en las Escrituras era el más importante. Buscando esta respuesta, interrogó a Jesús, quien a sus ojos había demostrado ser un gran maestro por las respuestas que le había dado a los fariseos y a los saduceos en las disputas anteriores. Podemos entonces dividir el estudio de nuestro pasaje en 2 puntos muy importantes. En primer lugar,
podemos ver a un hombre buscando entender mejor la ley de Dios. Y en segundo lugar, vemos cómo Jesús resume y trae claridad sobre la ley de Dios a este hombre. Veamos uno a uno estos dos postulados. En primer lugar, un hombre busca entender mejor la ley de Dios. Marcos 12, versículo 28. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La mayoría de los escribas conocían mucho sobre las tradiciones, es decir, las enseñanzas de maestros anteriores a ellos, que el pueblo había acogido como si fueran iguales a las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto obviamente era un error, porque solo la enseñanza de la palabra de Dios debe ser acogida por el pueblo de Dios como norma de lo que creemos y lo que debemos hacer para agradar al Dios Todopoderoso. Los escribas enseñaban muchos mandamientos de la ley de Dios, pero estos habían hecho una división entre grandes mandamientos y pequeños mandamientos. Vemos esto cuando el Señor dijo en Mateo 5, versículo 19 lo siguiente: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos en este texto que Jesús no rechaza la división entre grandes y pequeños mandamientos, pero advierte que aun aquellos mandamientos de Dios que a nuestros ojos son pequeños, son muy importantes, y el que los desobedezca sufrirá grandes pérdidas el día de las recompensas en la inauguración del reino de Dios. Lo otro que debemos decir aquí es que no sabemos cuál era la intención del escriba al hacer la pregunta. Vemos que la intención de los que antes preguntaron a Jesús era muy mala, porque era para hacerlo caer. Pero por lo que leemos en este texto, parece que la intención de este hombre no era mala, no era atacarlo u oponerse a Jesús, sino que en realidad lo asaltaba una verdadera duda que quería resolver de Jesús, a quien conocía como un gran maestro. Y vemos que Jesús usa la pregunta de aquel hombre para transmitir su importante respuesta a los que estaban presentes y a todos nosotros hoy a través de la palabra escrita. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús resume y trae claridad sobre la ley de Dios a este escriba. Marcos 12, versículos 29 al 31. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esta respuesta del Señor es muy importante, por lo tanto la vamos a mirar con mucho cuidado. Podemos dividir la respuesta del Señor en tres partes. En primer lugar podemos ver un preámbulo. En segundo lugar podemos ver un mandamiento principal. Y en tercer lugar podemos ver un mandamiento secundario. Y al mirar esta respuesta así dividida, no podemos evitar notar su semejanza con los 10 mandamientos. De hecho, esta respuesta es un resumen de los 10 mandamientos, amables oyentes. El mandamiento principal es un resumen de la primera tabla de la ley, es decir, de los primeros 4 mandamientos, en los que se anuncian los mandamientos que regulan la relación del hombre con Dios. Y en la segunda tabla de la ley, es decir, los 6 restantes, se enuncian los mandamientos que regulan la relación del hombre con el prójimo. Dicho de otra manera, los primeros 4 mandamientos son exclusivos a la gloria y honra que el hombre le debe dar a Dios, y los 6 restantes son exclusivos a la honra
que el hombre debe dar a su prójimo. Veamos primero el preámbulo de la respuesta, Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor aquí está citando una porción de la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Estas palabras eran súper importantes para los judíos. Era su credo y la repetían constantemente. Lo que estas palabras hacen es un llamado al entendimiento, porque dice: oye Israel. Eso quiere decir: presta mucha atención y entiende que hay un solo ser con las características de Dios, y ese ser que ahora te está hablando demanda obediencia y honra, porque es el Señor, dueño y soberano del universo, que demanda ser obedecido. Cuando en la Biblia encontramos una declaración precedida de estas palabras que hacen referencia a que hay un solo Dios, esas palabras indican que lo que se va a decir es supremamente importante. Veamos unos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7 dice: yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago esto. Vemos aquí que antes de decir que Dios es soberano absoluto, dice que hay un solo Dios, porque dice: yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y en Romanos 3, versículo 30 dice: porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vemos aquí que antes de decir que la justificación es solo por la fe, dice que Dios es uno. Y en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vemos aquí también que antes de decir que solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, dice que Dios es uno. Entonces, amables oyentes, con este preámbulo lo que se hace es poner de manifiesto que lo que se va a decir es demasiado importante y conviene prestarle suprema atención. En segundo lugar, el Señor habla a este escriba y a nosotros de un mandamiento principal. Marcos 12, verso 30. Dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este mandamiento principal, citado por el Señor, viene también de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y lo que se ordena aquí es a amar a ese ser único y supremo con todas las facultades de nuestro ser, es decir, con corazón, alma, mente y fuerzas, para mostrar la intensidad con que se debe tomar ese mandamiento de amar a nuestro Dios, que involucra todo nuestro ser en amor hacia Él. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cada uno de nosotros debe expresar con todas sus fuerzas ese amor a Dios. La Biblia enseña que amar a Dios es comunicarse con Él por medio de la oración. Así que si oramos y leemos la Biblia con todas nuestras fuerzas, estamos amando a Dios porque reconocemos nuestra dependencia de Él. Pero también la Biblia enseña que amar a Dios es obedecer su ley.
Así que el que obedece sus mandamientos le ama. Por eso el Señor dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también la Biblia enseña que amar a Dios es sacrificarse trabajando para Él y vivir para su reino y el avance de su reino en este mundo, aunque yo sufra y pierda algunas cosas para mí. De esta manera la Biblia deja claro que el mandamiento de amar a Dios se expresa con acciones claras y específicas y no solamente con palabras. En tercer lugar, el Señor le habla a este escriba de un mandamiento secundario. Marcos 12, versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estas palabras vienen de Levítico 19, verso 18. Aquí el Señor nos está ordenando expresar ese amor a Dios, también amando a nuestro prójimo. Es decir, cualquier persona que esté a nuestro lado o que nos encontremos en nuestro camino y necesite nuestra ayuda. En sus palabras el Señor aclara que la medida de ese amor por el prójimo debe ser igual a la medida del amor que nosotros manifestamos por nosotros mismos de manera natural. Esto quiere decir que así como cada ser humano cuida con supremo esmero su propia vida, de esa misma manera debe cuidar la vida y el bienestar del prójimo que necesita de su ayuda, lo cual no es nada fácil de practicar porque estamos acostumbrados a servirnos a nosotros mismos y no a servir a los demás. Esa es nuestra lamentable condición pecaminosa. Por eso el Señor nos exhorta a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, porque la tendencia nuestra es al contrario, a amarnos a nosotros mismos y no a nuestro prójimo. Y en último lugar, vemos la comprensión del escriba a la respuesta que el Señor le dio. Marcos 12, versículos 32 al 34. Dice así la palabra de Dios. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Vemos cómo el escriba que había formulado la pregunta entendió perfectamente la respuesta del Señor y cómo este resumen trajo verdaderamente luz a su mente sobre la ley de Dios. Y vemos cómo el escriba hizo una buena aplicación de la respuesta que el Señor le dio, muy diferente a sus compañeros escribas que no entendían bien la ley de Dios y habían enseñado mal al pueblo y lo habían llevado por el error. El escriba entendió que la verdadera religión era amar a Dios, al único Dios verdadero, y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, y en realidad no consistía en ofrecer sacrificios de animales como enseñaban sus colegas maestros en Israel. Entendió que la verdadera religión era un asunto interno, un cambio del corazón que nos lleva a actuar según su santa y soberana voluntad y no solamente a cumplir con los ritos externos de la religión. Entonces el Señor Jesús, al dar Él esta respuesta, aprueba su respuesta diciéndole al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Lo que no podemos saber o asegurar, amables oyentes, es si el escriba entró al reino de Dios o no. Porque una cosa es estar cerca del reino de Dios y otra muy diferente, entrar al reino de Dios. Aquel escriba
estaba cerca al camino, pero no sabemos si llegó a cruzar la puerta de entrada al reino de Dios. Muchos incrédulos conocen algo del reino de Dios, pero aún no son del reino, porque aún no han entregado sus vidas a Cristo para que Él sea su Señor y su Salvador, sino que se resisten a abandonar su antigua vida, aunque conocen la verdad y saben que se les está diciendo la verdad. Ahora, amables oyentes, nos corresponde aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. En primer lugar, te hago una pregunta. ¿Estás interesado en entender mejor la ley de Dios, amable oyente? Si es así, debes entender que debes estar dispuesto a arrepentirse de tus pecados, porque eso es precisamente lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios te permite ver tu pecado, lo separado que estás de Dios, la condenación que mereces por violar esta ley, la maldición que pesa sobre todos los que la violan y el juicio de Dios que le espera. En otras palabras, amigo que me escucha, la ley es un fiscal que te acusa y te declara culpable y te condena ante el juez del universo. Amigo oyente, que estás sin Cristo, no te engañes, porque esa ley será la que te juzgue y por ella serás condenado. Por tanto, debes tratar de conocerla correctamente, porque muchos hombres son tan ingenuos e ignorantes que creen que porque no matan a nadie o no roban y no tienen una amante, ya están obedeciendo la ley de Dios y están libres de condenación. Te equivocas, amigo. El Señor Jesús te dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella a los ojos de Dios. Y si has insultado o le has dicho malas palabras a otro a los ojos de Dios, es como si lo hubieras matado. Por lo tanto, estás bajo condenación. Este es el verdadero conocimiento y el alcance de la perfecta ley de Dios. Por lo tanto, debes arrepentirte de haberla violado y venir a Cristo para poder ser salvo y ser libre de la condenación de la ley. Porque todo el que viola la ley de Dios muere irremisiblemente, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, te hago otra pregunta, amable oyente. ¿Obedeces tú el principal mandamiento? ¿Amas a Dios con todas tus fuerzas y haces aquellas cosas que demuestran que sí es así? La respuesta correcta y honesta debe ser no. No hay nadie en este mundo que obedezca perfectamente la ley de Dios. Entonces, si la Biblia me enseña que yo no cumplo el principal mandamiento, ¿qué debe hacer Dios, el juez justo del universo, con los que no cumplen su principal mandamiento? La respuesta es condenarte al infierno. ¿Ves lo que mereces, amable oyente? ¿Ves cómo estás tú en relación con Dios? Eres un transgresor de la ley, merecedor de su castigo. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Hay alguna forma de escapar del infierno que merezco por no obedecer el principal mandamiento de Dios, es decir, de no amarlo con todo mi ser? Y la respuesta es sí. Dios envió a su Hijo Jesucristo para perdonar a todos los que no obedecen su principal mandamiento, o su segundo mandamiento, o su tercer mandamiento, o su cuarto mandamiento, y así hasta el más pequeño de los mandamientos. Cristo perdona las violaciones de los mandamientos de Dios a todos los que le piden perdón, arrepentidos y vienen a Él, y creen que su muerte en la cruz fue el pago por sus pecados y la reconciliación con Dios, y te dará la gracia para comenzar a practicar sus mandamientos cada día. Ven a Él, amable oyente, en arrepentimiento y fe, y serás un hombre perdonado y un hijo de Dios que procura andar en sus mandamientos. No tardes en venir, porque mañana puede ser tarde. Tú, si has asistido a una iglesia y conoces los mandamientos, pero estás haciendo oídos sordos,
tenga la certeza de que si no te arrepientes y sigues endurecido en tu corazón, tarde o temprano te llegará el juicio y no habrá para ti más oportunidad. La oportunidad para venir a Cristo es hoy. Ven hoy a Jesús, rinde tu vida a Él en arrepentimiento y fe y serás salvo. Que Dios te dé la gracia para entender esta verdad maravillosa. Arrepiéntete y ven a Jesús. Padre bendito, salva a los que están escuchando este programa. Por tu misericordia te lo pido, en el nombre de Jesús. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.